¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Comienza Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que sucedió hace unos días, que fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la idea clara de visibilizar lo que ocurre en espacios digitales y también los efectos que son profundamente reales. También estuvimos dialogando con la doctora Melina Soledad Go de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ella es docente, hablamos sobre las prácticas abusivas y cómo defender tus derechos en el caso de los planes de autoahorro. Bienvenidos, esto es Sujetos de Derecho. La campaña de la ONU, Lo virtual es real, busca concientizar sobre la violencia de género digital, destacando fundamentalmente agresiones en línea que son tan perjudiciales como la física. Hace unos días se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la idea fundamentalmente de visibilizar lo que ocurre en espacios digitales y sus efectos reales. Dialogamos con el defensor del pueblo de nuestra ciudad, el doctor Daniel Frangía. Bueno, nosotros nos propusimos desde el primer momento que arribamos a la Defensoría, como uno de los ejes de trabajo, pensar lo que era la construcción de ciudadanía en la era digital. Una era absolutamente novedosa, desconocida para la inmensa mayoría y que requiere evidentemente los desafíos de poder convivir en esta especie de era que aparece con una velocidad y una dinámica de cambio que es absolutamente novedosa, pero que en simultáneo nos expone de una forma impensada tiempos atrás. Bueno, nosotros, por ejemplo, en esta semana puntual nos sumamos a lo que es la campaña de la ONU, que era una campaña para proteger la violencia sobre las mujeres, vinculado a lo que pasa en las redes es real, y en esto estaba con dos tipos de violencia. Una es a partir de la extorsión por difundir fotos sin permiso, fotos, videos sin el consentimiento de las víctimas, que incluso en algunos casos fueran obtenidas de forma ilegal, y la otra es el acoso propiamente dicho. Entonces, en estos días estamos orientados a las tres grandes líneas de trabajo que nosotros llamamos en esto, que es visibilizar, exponer y sensibilizar en el tema. Las redes sociales todavía no han comprendido el rol que ellas tienen para administrar este tipo de situaciones y propender a otras formas de comunicación y convivencia en el ciberespacio que no sea ni violenta, ni agresiva, ni extorsiva, ni delictiva, etcétera, etcétera. También los estados tenemos en este caso, somos parte de la Defensoría del Pueblo del Estado, el desafío de imaginarnos a una velocidad mucho más importante de lo que estábamos, cómo podemos trabajar con respecto a estos desafíos, desde lo legislativo, desde lo educativo, desde la contención, desde la preparación, desde cómo se reglamenta el uso de estas plataformas. Es mucho el abanico. Hay que reconocer que van a una velocidad inédita, difícil de seguir, pero bueno, también creemos nosotros que hay que pensar en otras estrategias que incluso nos permitan actuar con otros estados. Esta es una lucha colectiva donde también se ven las potencias y las fortalezas de los estados. Hay estados como algunos estados europeos que están en condiciones de darla de una forma, o el estado chino, y hay otros estados que son mucho más vulnerables y que no atinan a tomar ningún tipo de medidas. Yo creo que no hay una dimensión de todo lo que esto está transformando. Quiero también ser muy contundente en esto. Nosotros no renegamos
ni estamos en contra de estos avances tecnológicos que creemos que traen muchas oportunidades. Es más, hablamos de universo de oportunidades cuando pensamos en todo lo que puede contribuir la tecnología para mejorar la calidad de vida. Lo que nosotros estamos haciendo hincapié, porque obviamente está ligado también al rol de la Defensoría, es a la protección de los derechos, que estas tecnologías no vulneren derechos. Y ese es el desafío donde nosotros lo ponemos, que son la parte de las amenazas que vemos de esta era digital. Entonces hacemos hincapié en eso, en tratar de hacer visibles cuáles son esas amenazas, porque cuando no están visibilizadas cuentan con más posibilidad de vulnerar un derecho. En el próximo bloque seguimos hablando de este tema con el defensor del pueblo de nuestra ciudad. Nos vamos a meter de lleno en otro de los temas del programa sobre las prácticas abusivas en planes de autoahorro. Estas incluyen aumentos arbitrarios, la falta de transparencia, demoras en las entregas de los vehículos, la intención de defender tus derechos con la idea de exigir información clara, el cumplimiento de contratos, reclamar ante incumplimientos y conocer fundamentalmente los derechos, según lo que dice la Ley de Defensa al Consumidor con la Ley 24240. Hablamos con la abogada y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la doctora Melina Soledad Koch. Bueno, los planes de autoahorro o contratos de autoahorro, si bien constituyen una alternativa accesible y en principio sencilla, digamos, a la cual recurren los argentinos para cumplir su sueño del 0 kilómetro, en la práctica se ha convertido en terreno fértil, digamos, para los incumplimientos, las violaciones de parte de los proveedores de estos bienes, en estos casos serían las fabricantes de los automotores, las administradoras o financiadoras de los planes de autoahorro y las concesionarias, que son la cara visible o quienes comercializan justamente estos planes ante los consumidores. ¿Por qué se ha convertido en un terreno fértil de violaciones o incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, a la Ley 24240? Porque justamente estos proveedores o empresas profesionales en el rubro se abusan de su posición dominante frente al consumidor, que en estos tipos de contratos son la parte débil o más vulnerable, atento a que el consumidor, cuando va a celebrar este contrato de autoahorro, no tiene la libertad para contratar, negociar las condiciones contractuales, sino más bien se trata de condiciones predispuestas. Se les llama contratos de adhesión, en donde el consumidor se limita a aceptar, firmar la solicitud de adhesión y muchas veces, o te diría la mayoría de las veces, desconociendo el contenido de estas cláusulas. Justamente este desconocimiento de parte de los consumidores radica en la infracción que cometen las administradoras y concesionarias de estos planes en el deber de informarles cuál es efectivamente el contenido de estos contratos, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Bueno, y de allí luego se derivan, digamos, los problemas o los consumidores ingresan en un laberinto contractual cuando, digamos, lo que se prometió no se es cumplido por parte de esta empresa. Bueno, dentro de estas diversas situaciones que sufren los consumidores, yo separé 3 situaciones en las cuales son bastante recurrentes y cotidianas y donde es muy importante que los consumidores sepan cuáles son sus derechos y atraviesan estas situaciones y que puedan reformular sus reclamos, ya sea realizar las denuncias en los organismos de defensa del consumidor que justamente protegen los derechos consagrados en esta ley y, en su caso, realizar las acciones judiciales pertinentes. Bueno, dentro de estas 3 situaciones, una de ellas es el caso en que el consumidor ya haya, digamos, adjudicado su vehículo 0 kilómetros, ya sea por sorteo o por licitación, y a partir de ello, luego de realizar el pedido de su unidad adjudicada, comienza a computarse el plazo en donde la administradora del plan de ahorro tiene la obligación de hacer entrega del vehículo.
¿Qué sucede? Cada contrato establece un plazo determinado para hacer entrega de esta unidad. Pero muchas veces lo que los consumidores desconocen es que una vez vencido ese plazo que se establece por contrato, tienen derecho a reclamar lo que se llama una penalidad o multa contractual cuando la administradora no entrega efectivamente la unidad automotor. Y allí es donde empiezan los problemas y un largo peregrinar por parte de los consumidores, en donde que las empresas muchas veces demoran no solo meses, sino a veces años en hacer entrega de este automotor que con tanto esfuerzo los consumidores pagan mes a mes. Entonces, existen muchas, son miles de denuncias que hoy existen en contra de estas empresas por este incumplimiento. Y justamente lo que es importante es que el consumidor sepa que ante esta situación tiene derecho a reclamar esta multa o penalidad contractual que está prevista dentro de las condiciones del contrato, y que incluso el cálculo de cuál sería esa penalidad o indemnización que tiene derecho a reclamar el consumidor está también establecida en el contrato. Pero ¿qué sucede? Los consumidores no conocen este derecho que poseen, porque justamente al momento de venderles el plan no se les ha informado, y justamente allí se incurre nuevamente lo que es el deber de información. Además de que también los consumidores sufren a diario lo que son el trato indigno de parte de las empresas, de la cara visible de estos planes, porque no responden a sus reclamos, o los silencios, digamos, son reiterados, se responden con ambigüedades, o muchas veces en los canales de atención que están habilitados no reciben respuestas a sus reclamos específicos, sino que son evasivas, o les responden no hay stock, o su caso se está resolviendo. Bueno, y por ello es tan importante que el consumidor conozca de este derecho y busque un asesoramiento de un abogado de la matrícula para poder formalizar estas denuncias. Gobernar es generar trabajo. Empleo más 26. Bienvenido. Una alianza entre el gobierno de la provincia, el sector privado y el mundo del trabajo. 10.000 empleos genuinos para mayores de 26, con prioridad más 45. Inscribite en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Empleo más 26. Tu nueva oportunidad. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos, y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud, con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Gobernar es generar trabajo. Empleo más 26. Bienvenido. Una alianza entre el gobierno de la provincia, el sector privado y el mundo del trabajo. 10.000 empleos genuinos para mayores de 26, con prioridad más 45. Inscribite en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Empleo más 26. Tu nueva oportunidad. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Retomamos la conversación, el diálogo con Daniel Franjí, el defensor del pueblo de nuestra ciudad, sobre lo que se recordó hace unos días que fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la clara intención desde el programa de visibilizar lo que ocurre en los espacios digitales y los efectos que tiene y también las instancias para protegerse. ¿Qué es lo que se puede hacer? Seguimos hablando con Daniel Franjí, el defensor del pueblo de nuestra ciudad. El ejemplo, tal vez vuelvo a esto de ciberestafas o comprender esto de que una foto que vos cediste a alguien en un marco de privacidad y de confidencialidad no puede ser divulgada gratuitamente por las redes. Cuando hablo de gratuitamente no hablo de una cuestión económica, sino de una cuestión simple, no más que para hacerte daño o para extorsionar o por lo que fuera. Entonces, un hecho que parece absolutamente inofensivo y que queda en el campo de lo privado termina siendo una situación absolutamente violenta, traumática, desgastante para una persona que en todos los casos reúne un común denominador, la dignidad. Nosotros cuando empezamos a tratar el tema de las ciberestafas pensábamos en lo económico y al poco tiempo nos dimos cuenta de que el problema era la dignidad. Cuando uno piensa a lo mejor en estas publicaciones, en este tipo de publicar estos videos no permitidos, qué sé yo, lo primero que uno piensa, y rápidamente te das cuenta que en realidad no, lo que termina socavando es esto, es la dignidad del individuo, la moral del individuo, que se ve absolutamente vulnerado, desbordado, expuesto a una situación que no buscó, que no deseó, que nadie le pidió permiso y que de repente, si no se pone la perspectiva de derecho correcta, se le empiezan a hacer preguntas o cuestionamientos como si el responsable fuera él. ¿Qué sé yo? ¿Diste vos el teléfono? ¿Vos te prestaste? Y no, en realidad, nada de todo eso hizo. Porque todo lo que hizo lo hizo en un contexto que no era el que se le está presentando ahora. Hay muchas instancias de capacitación y yo creo que esas instancias son buenas, son favorables, hay que hacerlas y multiplicarlas. Nosotros lo que sí estamos trabajando y bregando es para que no sea solamente el accionar puesto desde la mirada de yo voy a capacitarte para que a vos no te pase. Porque si después no se corrigen algunos patrones de funcionamientos de las plataformas, de las redes, de las entidades financieras, de quienes llevan adelante estos delitos, si la justicia no actúa, si no actúa en tiempo y en forma, etcétera, etcétera, por más capacitado que estés, está todo armado para que cometas el error, está todo armado para que caigas en la trampa. Entonces esto de lo que nosotros insistimos en las perspectivas de derecho. Obviamente que hay que estar preparados, un mundo nuevo, como nos preparamos nosotros para el mundo que nos tocó vivir, pero también necesitamos condiciones que nos protejan de los abusos que se pueden cometer a partir de estas tecnologías. Lo primero es escuchar. Lo segundo es, en esa misma escucha, empatizar, ponernos en los pies de la víctima. Nosotros, cuando hacemos los grupos de estudio de las personas que habían sido estafadas en forma digital, veíamos que cuando preguntamos, ¿pero por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Qué lo llevaba? Bueno, por vergüenza, porque me retaba a mi hijo, porque te dije que no usaras el teléfono, te dije que no dieras datos. Esta idea de, fuiste vos, como si dejaste dejar la puerta abierta de tu casa, habilitar a que alguien entre y te haga de tu casa lo que él quiera. Entonces, escuchar, empatizar, sacarla de esa responsabilidad. No es ella la responsable, es una víctima de un sistema que todavía no está preparado para protegerlos. Pensar qué cambios habría que proponer, qué cambios, sobre qué habría que trabajar, que es un poco esto de lo que menciona la perspectiva de derecho, y obviamente que dentro de las posibilidades que tiene la Defensoría, tratar de reparar el daño causado, que esto es cuando nos vinculamos ya directamente, en este caso con las entidades financieras. Si es otro caso, bueno, hay que ver si corresponde la judicialización o no, para ver si se puede reparar el daño producido. A nosotros lo que más nos sorprendió fue lo de las ciberestafas. Estamos en un caso y un poquito más, me digo yo, 1,2 casos por día hábil,
con un monto en lo que va del año que ya excede o supera los 600 millones de pesos de lo que han sufrido las víctimas de ciberestafa. Estamos hablando de más de 200 ciudadanos riocuartenses que fueron estafados por más de 600 millones de pesos. Donde vuelvo a decirte este concepto, porque lo pudimos comprobar a partir del estudio que hacíamos con esto. Lo primero que pensábamos era el daño económico y rápidamente veíamos que no, en realidad, obviamente que el daño económico estaba, nadie cómo afectaba la dignidad. Nos pasaba con algunos profesionales que nos decían, yo que soy profesional, bueno, es tremendo cómo se vulnera esa parte del ser humano, y entonces ahí entra este rol que yo decía de empatizar, de sacarlos del lugar de sentirse responsable por lo que pasó, porque insisto, estamos absolutamente expuestos, somos absolutamente vulnerables a gente que desde donde piensan el delito se han vuelto profesionales porque tienen tiempo para hacerlo, porque lamentablemente se sabe de dónde salen estas bucinas, y frente a la responsabilidad que asumen las entidades financieras. Hay un hecho que nosotros lo planteamos mucho. En esta relación hay tres partes. Quien comete la estafa, que por lo general no es perseguido por la justicia, porque la justicia está desbordada con otros temas. La entidad financiera, que reconoce lo que pasó, pero que no actúa, entonces se termina viendo beneficiada porque genera un crédito que se le termina convirtiendo en una ganancia a partir. Y la víctima, que es víctima por donde la mires, se la culpa, se la hostiga, no se le da respuesta, además tiene que pagar un crédito que no pidió, etcétera, etcétera. Bueno, sobre esto es donde nosotros estamos haciendo más hincapié. Para protegerte de prácticas abusivas en planes de autoahorro, automotor, hay que claramente informarse sobre el contrato, solicitar transparencia total en costos y cargos y fundamentalmente conocer tus derechos en el reclamo. Seguimos dialogando con la doctora y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Melina Soledad Go, sobre este tema. Otra de las situaciones que también se ven damnificados los consumidores es en el caso en el cual el titular del plan de autoahorro fallece y no se le ha entregado el vehículo 0 kilómetros. Porque esta es otra situación más específica y que muchas veces desconocida por los consumidores, porque dentro de lo que son las condiciones contractuales y de lo que es la cuota plan que abona el consumidor, uno de los conceptos en donde se abonan en esta cuota plan es el seguro de vida obligatorio. Al momento que se firma el contrato de autoahorro, la administradora le obliga al consumidor adherente a pagar un seguro de vida obligatorio dentro de la cuota plan y con ello se contrata obviamente una compañía de seguro que cuando va a tener el deber esta compañía de seguro de cumplir cuando justamente el titular del plan fallece, porque la finalidad que tiene este seguro de vida es que las cuotas que restaban de abonarse, digamos, desde el fallecimiento hasta la finalización del contrato, sea cubierta con esta indemnización. Toda esa deuda futura sea cubierta con la indemnización que debe abonar la compañía de seguros. Y quien la beneficiaria va a ser, obviamente, la administradora del plan de ahorro. ¿Por qué? Porque normalmente estos contratos contienen una cláusula específica que le otorga el derecho a los herederos a reclamar el cumplimiento de este contrato de seguro y a exigir la entrega de la unidad 0 kilómetros, digamos que no fue adjudicada al titular del plan, y justamente de que este seguro de vida le sea reconocido. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el asesoramiento que le brindan las concesionarias, en realidad las respuestas que les brindan tanto concesionarias como administradoras, es que desconocen cuál es la compañía de seguro para ese plan en específico, cuando en realidad ya son quienes poseen la información certera y precisa, se niegan a entregarles las unidades 0 kilómetros que con tanto esfuerzo ese familiar fallecido pagó mes a mes, o les responden pretendiendo entregarles sumas irrisorias o exiguas en relación a lo que es el valor de plaza del bien efectivamente.
Bueno, entonces en este supuesto en particular, lo que debería ser un proceso sencillo, automático, de fallecido el familiar, denunciado el fallecimiento, probado el fallecimiento, debería traer, digamos, inmediatamente el cumplimiento del contrato, también se convierte en un largo camino de reclamos que muchas veces demoran años en responder y terminan justamente en demandas judiciales. Por ello, sin dejar de mencionar que también los consumidores son, digamos, tratados, como decía al principio, indignamente. ¿Por qué? Porque hay una absoluta indiferencia y menosprecio a sus derechos que están consagrados en la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, por ello es que todos aquellos consumidores que estén atravesando en esta situación puedan hacer valer sus derechos y reclamar el cumplimiento del contrato. Otra de las situaciones que también ocurre con cierta regularidad es el caso en que la entrega del vehículo se efectiviza, digamos, el administrador cumple, entrega la unidad en 0 kilómetros, pero esa unidad luego de unos días o luego de unos meses comienza a presentar fallas o problemas técnicos o mecánicos, o defectos de fabricación, como llama la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, ante este supuesto, también el consumidor debe saber que tiene el derecho a reclamar a la administradora del plan de ahorro que realice la reparación de ese vehículo, y que esa reparación debe ser gratuita, debe ser adecuada y obviamente bajo los términos y condiciones y cobertura de la garantía. Estos vehículos poseen una garantía legal para justamente estos supuestos en donde puedan presentar problemas mecánicos. Bueno, una vez que el consumidor ingresa su vehículo a repararse, la ley establece, también prevé como derecho, que si esa reparación no ha sido satisfactoria, es decir, ¿qué significa ser satisfactoria? Que justamente el vehículo sea entregado en condiciones óptimas para el cual ha sido adquirido, digamos, es decir, que es el uso normal y regular. El consumidor tiene derecho, porque así lo establece la Ley de Defensa del Consumidor, a reclamarle a la administradora o financiadora del plan a que le sustituya el vehículo por un vehículo nuevo, pero de las mismas características. Es decir, el consumidor puede optar por reclamar la sustitución del vehículo por uno nuevo de igual característica, y en el caso que eso suceda, obviamente comienza a computarse nuevamente la garantía legal. También el consumidor tiene derecho, porque así lo dice expresamente la ley, a devolver digamos, el vehículo que presenta fallas y solicitar que se le restituya el dinero equivalente al valor de plaza de ese vehículo 0 kilómetros, o pedir una quita también proporcional del precio del vehículo. Es decir, la ley prevé distintas opciones para que el consumidor, en caso de que el vehículo no haya sido reparado en forma, digamos, adecuada, pueda optar por alguna de estas alternativas. Pero alternativas que muchas veces, como reitero, es desconocida. Entonces es importante que los consumidores o usuarios hagan sus reclamos, hagan las denuncias ante los organismos de defensa del consumidor y, en su caso, inicien acciones judiciales. Bueno, en todas estas tres situaciones que son recurrentes y habituales, también la ley le otorga el derecho a los consumidores a poder reclamar no solo el cumplimiento forzoso, digamos, de las condiciones del contrato, sino además también a reclamar todos aquellos daños y perjuicios que se van devengando, digamos, en este peregrinar, digamos, que afrontan los consumidores por estas prácticas abusivas de las empresas, por los tratos indignos, la falta de información. Entonces la ley permite que el consumidor pueda reclamar diferentes daños y perjuicios generados. Llegamos al final del programa. Recuerden que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Sujetos de Derecho. También en todas nuestras redes sociales, Red X, en Instagram y en Facebook. Con ideas y sugerencias nos escriben, los escuchamos y tratamos
los temas, como hicimos en el día de hoy, que fue sobre la violencia digital, sobre todo lo que significa, los impactos y las cuestiones también a tener en cuenta y las prácticas abusivas en los planes de autoahorro. Gracias como siempre por la compañía, nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser sujetos de derecho. Que tengan un lindo fin de semana.